persona pierde algo significativo, puede ser un ser querido, o sea, una persona, un familiar, un amigo, pero también puede haber duelo porque se perdió el empleo, tal vez hubo una pérdida de la vivienda, un bien, situaciones, se pierde una relación de pareja y entonces hay una etapa donde se van a desarrollar situaciones o sensaciones emocionales que van a tener un proceso natural y como ahí mismo dice en la diapositiva, termina cuando la persona llega a aceptar esa nueva realidad, a lo que le llaman haber elaborado bien su duelo, ¿no? Y nosotros en esta pandemia, la que sigue, por favor, estamos pasando por la situación muy, muy dura, que significa que hay una enfermedad amenazante que está constantemente manteniéndonos en alerta. La que sigue, por favor. Y los diferentes medios de información nos van dando una serie de datos, como los que salen ahí. Todos los días sale una imagen así como la que le estoy presentando, que lo publica el Ministerio de Salud, que se relaciona con el COVID-19. El COVID-19 ya vemos que tiene muchos impactos a todo nivel, desde el punto de vista de salud, evidentemente, pero también tiene impactos sociales, familiares, etcétera, etcétera. Y cuando vienen este tipo de boletines, nos dicen cuántos ya están enfermándose aquí en el Perú. Miren, más de 300.000 enfermos, algunos dicen que son más, y lo que va generando algunas situaciones específicas duras, y las más duras es saber la cantidad de fallecidos que tenemos. Son 12.000, de acuerdo a las cifras oficiales, más de 12.000 fallecidos por COVID, y hay algunas otras fuentes que nos dicen que hay muchos más, ¿no? Tenemos en cuenta que en los años anteriores las tasas la cantidad de fallecidos eran de 9.000 fallecidos por mes en los años 2017, 18 y 19. Enero y febrero del 2020 también han mantenido esa cuenta. Sin embargo, ya en marzo tuvimos 12.000 fallecidos en total, y en abril, mayo y junio superamos los 25.000. Imagínense, es una diferencia tremenda con los años anteriores, lo cual nos hace ver que esos 12.229 que nos presenta el Ministerio de Salud es una cifra bastante reducida en lo que realmente se esté produciendo como fallecimiento. Y ese es un registro que usualmente se presenta en todos los países. No es producto tal vez de nuestro sistema de información y de captación de la información que no están desarrollados en forma adecuada. Pero lo que me refiero es que con esa cantidad de fallecidos, nosotros como miembros integrantes de los equipos de salud mental nos vamos a ir encontrando con familias, con grupos familiares, con grupos de personas o con personas mismas que están pasando por este problema, esta situación del duelo. La que sigue, por favor. Entonces nosotros hablar sobre cómo se trabaja con los casos de duelo existe bastante en la literatura, hasta está bien estudiado cuáles son los procesos del duelo en una persona, desde el estupor hasta la tristeza, la cólera, bueno, diferentes tipos de situaciones, que no es lo que vamos a tratar acá, porque ahora vamos a hablar más bien del abordaje sistémico, o sea, de qué manera, desde el punto de vista del paradigma sistémico, nosotros podemos abordar este fenómeno tan complejo. Y solamente para recordar que en el enfoque sistémico, el planteamiento es que todo en el universo lo podemos organizar en relación a que estuviera clasificado u ordenado por sistemas. O sea, sistemas, conjuntos de elementos que van a interactuar, van a tener reglas propias que se van a autorregular, pero que van a ayudar a cumplir objetivos.
Y es así que uno ve el enfoque sistémico que puede ver la organización desde la organización molecular atómica hasta el confín del universo, el cosmos, pueden ser sistemas que van incluyendo uno a otro. En el área de la interacción humana, también nosotros podemos tener ese paradigma sistémico, donde lo que es el producto de nuestra conferencia hoy día es justamente cómo interacciona el equipo de salud mental con la familia, que son dos sistemas que cuando se produce una alteración de la salud de uno de sus miembros, como está ahí bien en la diapositiva, esos dos sistemas se juntan, se confluyen, como que se unen a través del paciente, porque el paciente va a estar dentro, no que sea parte del personal del equipo de salud mental, pero va a estar interactuando el equipo de salud pensando en recuperar su homeostasis alterada, y la familia, que este paciente, sin dejar de pertenecer a ella, está justamente en ese terreno muy en medio de los dos. ¿Y qué particularidad da esto? Que en los establecimientos de salud, se van a dar situaciones muy especiales, ¿no? Como por ejemplo el principio y el final de la vida, muchas veces sucede en un hospital, en un establecimiento de salud. Cuando una persona decae por algunas circunstancias y acude a un hospital, es porque necesita ayuda, con mucha preocupación. Y entonces en esos momentos, en esas ocasiones, se van a ir generando relaciones muy intensas, con muchas expectativas, tanto del personal de salud, o sea, del sistema que estamos viendo a la izquierda, con la familia que estamos viendo en el subsistema de la derecha. Y nosotros sabemos, de acuerdo a lo que manejamos el paradigma sistémico, que cuando se juntan estos sistemas, no es que uno pasa a pertenecer al otro, sino que comienzan a conformar un sistema nuevo, que sería el conjunto de ambos sistemas, que le podemos dar cualquier nombre. Cuando nosotros trabajamos en terapia, a eso le llamamos el sistema terapéutico. Aquí, digamos, en estas circunstancias no le ponemos un nombre especial, pero sí tenemos la idea de que se va a conformar una especie de sistema nuevo. La que sigue, por favor. Pero es un sistema nuevo que va a tener algunas características singulares, ¿no? Porque estamos hablando de duelo, y el duelo se va a producir cuando hay una pérdida de algo. Se puede perder la salud. En ese término, también si es una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, el duelo comienza a aparecer desde una primera circunstancia, desde un primer momento. Pero como estamos hablando de muerte, la angustia de la muerte es considerada como la angustia más profunda del ser humano, tanto porque definitivamente es un proceso irreversible, es un proceso que nos genera una ansiedad muy grande, porque no sabemos qué pasa después. Y nosotros que estamos como personal de salud, estamos formados para desarrollar nuestras actividades justamente para ayudar, conocer cómo son las enfermedades, cuáles son su fisiopatología, su patogenia, todos esos conocimientos, con la finalidad de recuperar a las personas dolientes, a las personas que atendemos. Nos enfrentamos muchas veces a situaciones que no estamos preparados para ello. La que sigue, por favor. Eso es importante. Eso es importante porque a lo mejor cuando hablamos de duelo vamos a vernos frente a situaciones muy sui generis, a las cuales tal vez no estemos completamente preparados. Mire la organización. Creo que algunos micros no están cerrados, les han pedido que los cierren para no interferir el audio, perdón. Entonces, miren lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
Esto fue publicado en una revista, Salud, Trabajo y Ambiente. Dice, el equipo interdisciplinario de salud solo podrá enfrentar y aceptar adecuadamente la muerte, los sentimientos y la angustia que se viven en relación con esta, si dispone de fuente de apoyo. Un factor dice eso. Si ha podido superar satisfactoriamente sus propios duelos. Segundo componente. Y si posee una adecuada capacidad para tolerar el estrés. Mire, son condiciones que la Organización Mundial de la Salud, algunos expertos han hecho estos estudios. La que sigue, por favor. Entonces nos lleva a preguntarnos si con esa formación que tenemos, es para ayudar, por supuesto, estamos también preparados para lo otro, ayudar cuando no se pudo conservar la salud y finalmente llegó la muerte. Esto nos lleva a tener mencionar algunos aspectos en relación a la responsabilidad que tenemos como personal de salud frente a los pacientes y familiares que están pasando por una situación de duelo o de preduelo. Es un proceso que, como dijimos al inicio, va a requerir una secuencia de pasos donde va a llegar fundamentalmente a que esos vínculos que están presentes cuando los seres humanos interactúan, y más aún si son familiares, cuando fallece, esos vínculos tendrán que ir poco a poco desapareciendo, con el costo emocional que ello puede significar y también las interpretaciones que le pueden dar a este proceso. Hay algunas personas que lo sienten como una deslealtad, el hecho de que una persona como que pueda aplacar su tristeza, su pena, porque sienten que eso sería como una muestra de no cariño hacia la persona fallecida. ¿La que sigue, por favor? Entonces ese proceso de hacer el vínculo es responsabilidad si bien es cierto, lo tiene que hacer la familia, la persona que está pasando por este duelo, pero es la responsabilidad de nosotros como equipo de salud acompañarlas de una manera adecuada. Y aquí viene estas preguntas. Dice, como profesionales de la salud tenemos una gran responsabilidad, pero nosotros como seres humanos estamos preparados para hacer frente a estas situaciones de duelo. ¿Cuándo y dónde se nos preparó para ayudar al otro a superar sus duelos? ¿Quién nos ayuda a nosotros a superar nuestros propios duelos? Miren, preguntas que son importantes y le da mucho más énfasis en un enfoque sistémico, puesto que el enfoque sistémico trata de alejarse del modelo de la causalidad lineal, donde el interviniente trabaja sobre el intervenido como desde una ubicación exterior, ¿no? Entonces voy a meter una especie de pinzas, pinzas pueden ser inclusive reales en el caso de la cirugía, pero pueden ser pinzas de otro orden psicológico, relacional, para intervenir lo que está afuera, pero yo me mantengo desde el lado externo. Esa es, digamos, una visión lineal. En el enfoque sistémico es una especie de, le llamamos relación de causalidad circular, de manera que lo que yo en mi interacción influyo en la otra parte del sistema, la otra parte del sistema también va a tener respuestas y van a influir en mí. Y por ello es importante ver de qué manera podemos estar preparados y en qué tendríamos que estar preparados si es que estamos interviniendo en un caso de duelo, de acompañar al duelo, si tenemos un enfoque sistémico o tenemos otro tipo de enfoque. ¿La que sigue, por favor? Ya les decíamos que la formación del personal frente a la muerte en nuestro medio, por lo menos, está poco desarrollado. Hay países como México, que inclusive hay una especialidad que se llama la tanatología,
donde hay personas que se especializan y desarrollan competencias para enfrentar con mucho más familiaridad, con mucho más naturalidad situaciones como esta. Nosotros que estábamos preparados fundamentalmente para intervenir, a ayudar a la persona a curar, a rehabilitarlos, nos resulta muchas veces muy difícil enfrentar dignamente, ayudar a que la familia y el mismo paciente pueda enfrentar dignamente la muerte y el posterior duelo. La que sigue, por favor. Hay algunos estudios que se han hecho en los equipos de salud acerca de cómo reacciona y lo cual reaccionan frente al duelo, a la muerte y al duelo, y ahí nos hacen ver justamente la deficiencia que podemos tener en este tema. Miren, en Estados Unidos, en un trabajo que realizó Gómez y lo publicó en un libro, El hombre y el médico ante la muerte, 2006, hace 14 años, de que el 94% de los integrantes del equipo interdisciplinario de salud, médicos especialmente, manifestaba tener serias dificultades para informar al paciente sobre la proximidad de su muerte. 76% señalaba que sus relaciones con los moribundos era habitualmente incómodo. Seguramente que son afirmaciones que lo han hecho en estos estudios y que muchos de nosotros seguramente que compartimos, sí, pues realmente nos resulta difícil hablar al paciente o a los familiares acerca de la muerte. ¿La que sigue? Acerca de su muerte. Esto resultado de un estudio que hicieron en Venezuela, lo hicieron un grupo de enfermeras, un equipo de enfermeros, y donde indagaban entre personal de salud en general, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, algunos aspectos, ¿no? Y también yo les pediría que al leerlo vean cuánto de lo que dice ahí, que han contestado las personas que han sido encuestadas, entrevistadas, podemos sentirlos también. Cuando les hablaban de la palabra muerte, todas las aseveraciones eran aseveraciones que causaban dolor, algo desagradable, el fin de la existencia terrenal, vacío, dolor, mucha tristeza, un hecho nefasto. Y este punto dice, es un fracaso. Justamente lo que comentamos, a veces el personal de salud se siente fracasado cuando el paciente llega a fallecer, fracasado como si la muerte fuera un evento evitable, cuando sabemos que la muerte es parte del proceso de la vida, es el punto de término de un proceso que desde el punto de vista biológico sigue un curso que ya todos lo conocemos y al final termina. Pero muchas veces nosotros nos forman de tal manera que podemos sentir que tendríamos la obligación de saber cómo evitar la muerte en forma indefinida. Y esa expectativa lo tiene también la población. Y entonces muchas veces nos reclama al personal de salud, especialmente a los médicos, nos reclama por no haber hecho tal vez todo lo necesario para poder salvar a su paciente. Y muchas veces las enfermedades o los accidentes pueden suceder por gran responsabilidad de la forma de vida como llevaron, o tal vez no tuvieron los cuidados respectivos. Ahora que estamos todavía no tenemos estudios en relación a COVID, muerte por COVID desde el punto de vista de duelo, así que se haya sistematizado la información, pero sabemos que existen personas, tal vez la mayoría, que ha asumido esto con mucha responsabilidad, que están desarrollando el cuidado, todas las recomendaciones sanitarias para evitar los contagios, pero también hay otras personas que no lo están haciendo de la misma manera. Acabo de leer una noticia en Estados Unidos donde dice que ahí están celebrando las fiestas COVID, ¿no? Curioso, fiestas COVID.
donde los muchachos se reúnen, donde hay una persona infectada y alrededor hacen la fiesta. El objetivo, contagiarse para salir ya de los cuidados que obedece el estar evitando la infección. Pero la noticia de hoy era que uno de los que había ingresado en Estados Unidos a una de esas fiestas COVID, hoy o ayer había fallecido, ¿no? Una persona de 29 años. Lo organizó esta fiesta un muchacho que le habían diagnosticado positivo y dijo, vamos a hacer fiesta COVID, y congregó a muchas personas, sus amistades, con ese objetivo. Entonces, miren, muchas veces la muerte se va produciendo no por una responsabilidad del que atendió, sino más bien como producto de las situaciones que fue pasando la persona que finalmente fallece. Otra pregunta que se vio en este estudio fue cómo reaccionaba frente a la vivencia de la muerte y el duelo. Ahí también tenemos algunas respuestas emocionales, algunos sí matizadito como negación, pero también se decía fin, o sea, se identificaba, había empatía, también sensación de impotencia, de no poder ayudar, ansiedad, desesperación, temor, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen todos algunas otras más, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, también veían que en las respuestas anteriores había la tendencia a no enfrentar esta situación. Entonces le preguntaban por qué, habían actitudes evasivas y de alejamiento. Y fundamentalmente hablaban de dos aspectos importantes. Uno, el temor que sentían a la muerte, o sea, no estar cercano a ese evento que nos da mucho miedo, y también el temor a la reacción del familiar. Porque es cierto, muchas veces yo he visto, particularmente incluso cuando fui estudiante de medicina, cómo agredieron a mi profesor porque le estaba dando la noticia que su paciente, el familiar de ellos, había fallecido. Uno de los hijos perdió el control y le dio una trompada que lo tuvimos que recoger al profesor del suelo, ¿no? Y bueno, a veces el temor a esa reacción de la familia también hace que el profesional de la salud intente estar un tanto alejado. Y frente al sentir de que si estamos preparados o no, definitivamente las respuestas en este equipo estudiados fueron que no había una preparación adecuada. Decían faltaban talleres, pero es como decir faltaban cursos, toda una serie de capacitación en esta área. La que sigue, por favor. Entonces, esto nos lleva a tener una reflexión sobre que la preparación del equipo de salud es importante. No pretendo, y tampoco pretendíamos en el equipo que con esta conferencia iban a salir capacitados, pero sí tal vez llevando algunas inquietudes que en el día a día lo pueden ir desarrollando, y también, ¿por qué no?, ir potenciando, digamos, algunas competencias en relación a enfrentar este tipo de situaciones, ¿no?, del duelo. Exige, dice, el desarrollo, esta preparación, para que los miembros del equipo de salud compartan experiencias, sentimientos, temores, fantasías y reacciones vitales vivenciadas en el acompañamiento terapéutico del enfermo y a los familiares. Mire, y ahí hacer un paréntesis, puesto que tengamos presente, creo que todos ustedes trabajan en un equipo terapéutico, un equipo de salud, mejor dicho, donde tienen una gran ventaja, que hay varias personas que tienen la posibilidad de, frente a situaciones de esta naturaleza, pues comentarlo, preguntarlo, de alguna manera intercambiar las emociones, compartir las emociones que están sintiendo y comenzar a apoyarse de ese punto de vista como equipo. Y esto, ustedes dirían, claro, eso ayudará al equipo, pero ¿ayudará esto a la familia? Y la respuesta en un abordaje sistémico es que sí. Porque si nosotros queremos brindar salud, tenemos que tener salud interna dentro de los equipos. Entonces el hecho de tener le decía, una gran ventaja de trabajar en grupo,
es que se puede dar esta situación. Si nosotros solamente trabajáramos en la práctica privada, solamente en la práctica privada y no intercambiáramos con otros colegas, pues sería la situación mucho más compleja, mucho más difícil, y lo cual llevaría también, llevaría inclusive a poner en riesgo la salud emocional del prestador de actividad asistencial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el equipo, no solamente debe estar capacitado en conocer el proceso mórbido que llevó a la muerte al paciente y con eso explicarle lo que le pasó a la familia, a los familiares, puesto que muchas veces, por no enfrentar la parte del contacto emocional, porque nos da miedo hacer eso, pues nos parapetamos en nuestra técnica, en nuestra especialización médica o psicológica, y le damos una explicación seguramente muy versada acerca de todos los sucesos biológicos, psicológicos que pasaron en el transcurso de ese proceso, pero no entramos en ese aspecto de la complejidad del ser humano, de preguntarles, de interesarnos cuando ellos nos hablan de cómo se sienten, cómo están sus circunstancias en ese momento que han perdido a un ser querido, cómo es que desde esa pérdida pueden comenzar a hablarles de los problemas que están pasando en la familia o que vislumbran que va a pasar en la familia cuando o por la pérdida de ese ser querido, que puede ser una persona con un lugar muy crucial como que fuera la piedra del ángulo dentro de toda la familia. La que sigue, por favor. Entonces, el tener esa descarga emocional que nos da el hecho de compartir con nuestros miembros del equipo de trabajo, pues nos va a dar facilidades para que podamos tomar también este fenómeno de la muerte, no como no pretender que decir que no nos vaya a afectar, pero sí que lo entendamos que la muerte es un fenómeno natural, universal e inevitable. Eso creo que no vale, eso es axiomático, se entiende, ¿no? Lo sabemos, pero tratamos de evitarlo ante esa situación desconocida, mejor ni siquiera lo tocamos y se transforma en tabú. Cuando conversamos con la familia, a veces, cuando ya estamos en el propio proceso del duelo, a veces están en una situación psicoterapéutica, pero también puede ser en una conversación de otro orden, que estén atendiendo, por decir, una patología diferente, y de repente les hablan de lo que está pasando, y muchas veces comienzan a hablar en términos eufemísticos. A veces el terapeuta o el personal de salud es importante que le pueda hablar en forma clara, precisa, hablar no que se fue, sino tal vez decir, sí, pues cuando su hijo falleció, pues pasó eso, ¿no? Entonces, uno le va precisando, le va poniendo, como dice, los pies en la tierra, de que está pasando por un momento, pero que es doloroso, pero es natural. Eso nos pasa o ha pasado a muchas personas, y nosotros en algún momento también pasaremos por ello. La que sigue, por favor. Entonces, esas herramientas conceptuales básicas de considerar la muerte como parte de la vida, y que también nos permitan que nosotros podamos desarrollar nuestra actividad profesional, no solamente desde el punto de vista técnico, sino fundamentalmente buscando que se mejore esa relación con los asistidos. Puede ser un enfermero, puede ser un psicólogo, un trabajador social, un tecnólogo médico, un médico mismo, que va a comenzar a trabajar con esas herramientas básicas de enfrentamiento natural de la situación de muerte para tener una buena aceptación de parte del asistido, y la relación
transforme en una relación constructiva, positiva y que le ayude. Acá dicen algunas cosas que pueden a lo mejor ser arrogantes, ¿no? Decir, y eso nos ayude también hasta nuestro prestigio profesional, porque también dice, uy, qué bueno, me gusta conversar con la enfermera tal porque es bien cálida, entonces comienza a tener un prestigio, ¿no? O con el psicólogo tal, con el médico tal, o con la trabajadora social, fue a hacerme el estudio social, pero salí, pero tranquila, contenta con toda la forma como me habló. Por eso es importante ese aspecto de la preparación del equipo de salud. La que sigue, por favor. Lo encontré en el internet y me pareció importante traerlo porque es muy vigente, porque la muerte en estos momentos de la pandemia de COVID-19 está poniendo en situaciones diferentes a las muertes que se producían por otras patologías y en otras circunstancias, ¿no? Porque sabemos que la persona cuando se complica, porque los que fallecen son los que se complican, primero que son hospitalizados. Hasta ahí puede no variar muchas personas con muchas patologías que tienen o necesitan internarse. Pero este internamiento es que no reciben visitas. Ahí ya comienzan las primeras diferencias, porque es muy difícil conversar con las familias que sufren y sufren de una manera extrema al no poder visitarlos. Hubo un tiempo que les permitían tener un celular y por el celular se comunicaban. No sé por qué circunstancia ya hay hospitales que están prohibiendo los celulares, creo que porque se pierden, pero yo no sé qué sería ¿cómo le podría decir? Más relevante, la parte de la seguridad o la parte del bienestar de los asistidos, ¿no? Entonces, el hecho que ingresa, ya no lo vuelven a ver, ya no se vuelven a comunicar con ellos hasta que sucedan las dos cosas. Tengan la suerte que sale de alta, que es un reencuentro muy emocional, muy emocionante, o se produzca el éxito letalis. Entonces, cuando fallece una persona con COVID, esta familia está pasando por una serie de experiencias muy duras, muy dolorosas, y encima que ni siquiera lo ha visto morir. Es más, muchas veces ni siquiera le permiten abrir el cajón por razones de seguridad sanitaria. Ni siquiera pueden velarlo en la casa, porque aquellas personas que fallecen de COVID tienen que salir del hospital al cementerio. Entonces, esta frase que encontré en internet me parecía interesantísima. Dice, la idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma. O sea, la muerte ya es un dolor, pero el no poder decir adiós, porque el hecho de despedirlo, estar cercano a su cuerpo, mirarlo, rezarlo, los rituales que sean necesarios de acuerdo a la usanza de cada cultura familiar que se desarrollen, se ven privados en este caso. Por lo tanto, el proceso del duelo se puede hacer más tortuoso. Y son aspectos que nosotros como equipo de salud hasta será importante pedirles perdón como representantes de ese sistema de salud que por razones naturalmente sanitarias, epidemiológicas, se tienen que tomar medidas, pero hay que verbalizarles, decirles, perdónennos que hemos tenido que hacer esto, ¿no? Cada uno lo dirá en sus propias palabras, pero ese derecho a decirle adiós en esta circunstancia de la pandemia COVID está dejado de lado, será parte del estado de emergencia que muchos derechos se han conculcado, ¿no? Bien, la que sigue, por favor. Entonces, frente a la familia, ¿cómo vamos a intervenir? Aspectos muy generales, como por ejemplo tener una escucha empática, o sea, ponerse en el lugar del otro, comprender las diferentes dimensiones de las personas, sus valores, respetar
respetar sus costumbres, sus creencias, porque los aspectos simbólicos, por ejemplo, de los rituales son, puede ser que nosotros no compartamos, pero eso no quiere decir que tengamos que decir, pero ¿qué sentido tiene que hagan esto? O decirle, pero llora porque no pudo llevar a su muerto y velarlo en su casa, como lo hacían usualmente en su tierra, y decirle, pero ¿qué más? Él ya está muerto, no va a verlo. Eso sería una imprudencia, ¿no? Hay que respetar todos los aspectos que la familia trae, porque es valioso todos los aspectos culturales. Y entonces hay que contemplar no solamente las partes físicas, biológicas los deudos, sino también los aspectos espirituales, sociales, intelectuales, etcétera, etcétera. Hay que validar las emociones y sentimientos de todos. A veces llevamos las costumbres no tan técnicas, pero somos del equipo que debe ser técnico. Y entonces, cuando enfrentamos un llanto, muchas veces decimos, ya cálmate, le decimos a nuestro familiar, a nuestro vecino, y nosotros también hemos llevado esa formación cultural como que si llorar fuera algo negativo, fuera algo que hay que tratar de cortarlo. ¿Y qué le estamos dando un mensaje no verbal? Lo que estás haciendo no está bien. Cuando la emoción del momento, de la expresión de la tristeza va a ser el llanto. Entonces hay que validarlo. Hay que, en forma metafórica, ofrecerles el hombro para que lloren. Tal vez para darle palabras de aliento, comprensión, pero no decirle ya no llores, tranquilízate. Son frases que llevan no verbalmente, decimos verbalmente una frase, pero detrás de ella hay un significado diciendo lo que tú estás haciendo no está bien, ¿no es cierto? Hay que dar connotación positiva de las conductas que las personas van realizando, ¿no? No todo, algunos se quejan, es para gritando, ya no quiere comer, criticando a la persona que está expresando su dolor, su pena a través de esas expresiones. Claro, definitivamente no va a decir, está bien, deja de comer, ¿no? Pero sí respetar, sí, son situaciones nuevas que ante la pena uno se le ve el apetito, pero hay que tratar de comer para no desnutrirnos, ¿no? Y en la familia, la que sigue, por favor. En la familia, también así como veíamos que hay diferentes etapas en el proceso del duelo personal, individual, en la parte familiar también hay etapas donde hay que ir ayudándolo en el ámbito donde nosotros nos estemos desarrollando, sea en un setting terapéutico, que hayan ido a terapia familiar, o tal vez en un consultorio médico, en un tópico, en una sala de entrevista social. Nosotros podemos ir trabajando las diferentes etapas de este duelo familiar, donde hay que favorecer que la familia vaya aceptando la pérdida, favoreciendo la expresión de la aflicción de todos los miembros de la familia, que eso no se centre en uno solo el que llora por todos. Y aquí, miren, la etapa de los rituales van a jugar un papel importante, porque eso cierra los círculos dentro de la secuencia del proceso del ciclo vital, ¿no? El velar el cadáver, como digo ahora, en estos problemas COVID está restringido, los funerales. Antes los funerales, antes de la pandemia, eran motivos donde se reencontraba la familia, donde los primos, los cuñados, los abuelos se encontraban con los que habían perdido directamente sus seres queridos y pues le daban un fuerte abrazo, conversaban, recordaban cosas y eso ayudaba a ir procesando algunas, construyendo, a veces el día del velorio, conocían muchas cosas de su ser querido que no lo habían sabido durante su vida, ¿no?
Entonces, eso tiene su sentido desarrollar este tipo de rituales. Ahora no. Ahora las condiciones sanitarias nos dicen puertas cerradas y si es no COVID se va a velar, pero en su casa o donde escojan, pero a puerta cerrada y 5 personas nada más pueden estar. Si lo llevan al cementerio, igual. En la puerta se detienen todos y solamente entran 5 identificados y nadie más. Bueno, a lo mejor hay lugares, ustedes son de diferentes partes del Perú, a lo mejor no todos aplican las reglas sanitarias y en algunos casos podría ser que esté bien que no lo cumplan, pero acá en Lima o en las grandes ciudades son más estrictos. Hace poco yo tuve el duelo ha fallecido un hermano mío, el 24 de junio, y yo no pude viajar a su velatorio, ¿no? Porque falleció en Trujillo. El dolor de la pérdida de mi hermano fue grande y más grande fue ese no tener el derecho de decirle adiós, ¿no? De acercarme en otras circunstancias, hubiera viajado, encontrarme con mis hermanos, con mis otros hermanos, ¿no? Y definitivamente me cuentan que dijeron, bueno, ya que no nos permiten estar en el velatorio, en el cementerio, como es un campo abierto, seguramente vamos a poder pasar. No, está la policía en la puerta del cementerio y solamente contaron los 5 que correspondían y todo el resto se quedó afuera. Entonces, miren, son situaciones especiales que estamos pasando, lo cual vamos a ver cómo será el duelo en estas circunstancias nuevas. Es algo inédito, ¿no? Porque la pandemia de COVID nos ha puesto justamente en esa situación. Y le decía, tratar de que las expresiones sean diversificadas, que no se centre solamente que uno es el llorón, porque el resto se reprime, el resto no trabaja bien su duelo. La que sigue, por favor. Otra etapa, digamos, es que la familia va a comenzar, usa un término que creo que es un neologismo, reagrupamiento y encastillamiento, o sea, como que cierras tu castillo, cierras tus límites, y entra la familia en reorganización, donde la persona que murió, sus tareas, sus roles, sus funciones que venía realizando tienen que reacomodarse. Muchas veces pasa que la persona que fallece era tan importante en la dinámica familiar, era el centro, el eje, que la familia puede terminar desorganizándose y desmembrándose a partir de ese fallecimiento. No siempre eso tiene que ser disfuncional, pero hay que cuidar que justamente estar atentos a brindarle soporte en las áreas que uno ve que puede estar generando cierta disfuncionalidad familiar. Entonces, esa etapa hay que también respetarlo, no decir, sí, pues estamos ahí, no vamos a ningún lado, y no decir, oye, pero ya pues tiempo, salgan a divertirse, vayan a tal sitio, tal otro, ahora no se puede ir a ninguna diversión más que salir al parque. Bueno, pero tampoco decirles que se pasen antes del tiempo de reagrupar, porque va a haber momentos ya que en una siguiente etapa van a poder comenzar a establecer otro tipo de actividades. La siguiente, por favor. Entonces, el duelo familiar va entendiendo que en el paradigma sistémico la familia funciona como un ser viviente que tiene un ciclo vital y que la muerte está provocando una crisis y que esa crisis va a establecer la aparición, pasar a una nueva etapa. Una nueva etapa que va a ser una organización sin la persona que falleció. Ese es trascender ya la crisis. Entonces va a venir la fase de la reorganización de la relación con el medio externo, ya comienzan a interactuar de una manera cada vez progresivamente más fluida, se abren los canales de comunicación, ya comienzan a recibir las visitas, la parte social es un elemento importante y hay que alentarlo.
es el momento cuando la familia ya se siente con estabilidad para comenzar a abrirse al exterior y romper su aislamiento. La que sigue, por favor. Y finalmente, la reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar. Ustedes dirán, pero no, pero sí, siguen siendo los Quintero Ochoa. No, cuando decimos en la nueva familia, será el mismo nombre, tienen la misma historia, pero ya tienen otra organización, porque están organizando con uno menos, con toda la significación que tiene este cambio. Entonces, la reafirmación del sentimiento de pertenencia al nuevo sistema familiar que emerge del antiguo, o sea, siempre mantiene el hilo de arraigo con la familia. No es otra familia, pero es un nuevo sistema familiar. La misma familia, pero con otra organización. Seguramente que no va a ser tremendamente diferente, pero sí con nuevas reglas, nuevas normas, nuevas pautas, y es la forma de aceptar el comienzo de esa nueva etapa familiar, el nuevo recomenzar en la nueva etapa. Entonces, cuando uno interviene desde el punto de vista familiar que he ido describiendo, miren, no es que el terapeuta va a hacer, ¿cómo le diría? Desde fuera le va a ir conduciendo por esas etapas. No es así. Esas etapas, que lo han descrito algunos estudiosos en esto, no es que lo vamos a hacer, sino los vamos a acompañar en esas etapas. Pero ojo, en el enfoque sistémico, la que sigue, en el enfoque sistémico, y acabo, creo que es la última o no. Bueno, la que viene, esa es la última. Recordar justamente eso, que esas etapas del duelo familiar, el equipo de salud lo va a acompañar y va a ser mucho más exitoso, digamos, en el hecho de que el equipo de salud también tenga esa capacidad de ir desarrollando su madurez como equipo. Le diré para terminar esta parte, y después ya pasaremos a las preguntas, un caso, digamos, ¿no? Un caso donde que nos presentaron en uno de los encuentros presenciales que teníamos el año pasado, 3 por año, 2019 y 2018, y uno todavía logramos hacer el 2020, donde había, muchos de ustedes seguramente han ido a esos encuentros que hacíamos en el Hospital Alizán durante un día, toda una maratón. Y una parte era presentación de casos. Y yo recuerdo que en un centro de salud mental comunitario en La Libertad, uno presentó su caso, que era cuál era la problemática, que en el centro de salud mental comunitario atendían a dentro de todos sus pacientes, uno de ellos estaba deprimido, ¿no? Y entonces, pero la evolución fue que el paciente deprimido se suicidó. Y entonces el equipo y decía, ¿cómo podemos venir a la familia? Porque la familia ya no viene. Y ellos creían que no venían porque, como decir, como que los culpaban de eso, ¿no? Los culpaban de ello. Y eso fue la consulta como caso. ¿Qué hacer frente a esas circunstancias? Y bueno, como era una presentación de casos, todos los que estaban participando, estaba por ahí Piura, estaba también representante de San Martín, de Juliaca, entonces de Lima mismo, todos daban sus ideas, qué podría estar sucediendo, pero finalmente en esa autorregulación que tienen los grupos, llegamos a concretar una idea interesante que salió del mismo grupo, era que lo que pasa es que ellos también estaban como equipo, estaban procesando su duelo. El duelo de la muerte del paciente, que en este caso sería el que está en la mitad, pero como que ya casi como que pertenece a ese equipo de salud porque viene constantemente y lo ve. Y había una sensación interna como de fracaso. Y porque conversar. ¿Y qué hacen cuando un paciente que tiene un problema tal de patología X, qué hacen cuando no viene a recoger sus medicinas porque es del CIS?
Dice, vamos a hacerle visita domiciliaria. ¿Y por qué a este no? Y se preguntaban, ¿no? ¿Y por qué a este no? Y entonces salió ahí que ese caso no lo conversaban entre ellos, no lo conversaban entre los miembros del equipo porque como que sentían cierto recelo de hablar, que a lo mejor se iban a culpar, que tal no lo vio, que tal no le dio la pastilla o que tal. Era una especie de situación que reflejaba de algún modo lo que también estaría pasando en la familia y que quedó como una especie de recomendación, no del que conducía la reunión, sino de todo el grupo, de que pudieran aproximarse, no para hablar necesariamente del paciente fallecido, del que se suicidó, sino más bien para conversar de, de la preocupación que tenían ellos por la familia, ¿no? Y eso que tal vez permitiera que también tuvieran encuentros, no necesariamente de, de culpabilización por parte de ellos. Ya no tuvimos posibilidades de ver qué pasó después, así en una actividad de tipo encuentro, pero sí, como conocía al que presentó el caso, algún momento yo conversé con él y me dijo que sí lo hicieron y la familia comenzó nuevamente a circular dentro del Centro de Salud Mental Comunitaria, en la medida que el equipo también comenzó a conversar y a fluir la información dentro del seno mismo del equipo y fue resolviendo también el problema del duelo en el equipo de salud. Bueno, le quería para terminar esta conferencia con ese casito que me pareció importante comentarles a ustedes porque da énfasis a la importancia de cuidar la salud del equipo. Si el equipo no tiene buena salud, va a ser más difícil que brinde salud al resto, ¿no? Bien, gracias. Bien, muchas gracias, doctor Lizardo, por su didáctica presentación.